No, muy buenas noches, ingeniero. Gracias por la invitación al señor rector, vicerrector. Buenas noches a todos los estudiantes de este último módulo que vamos a impartir desde el día de hoy, que es el módulo de monografía, optando por el grado de modalidad de educación superior. Bueno, Luisen, simplemente desearles éxito. Ya estoy seguro que al final del módulo, como decía, la mayoría esperemos que tengan por lo menos un 70-80%, por no decir concluido su monografía, ¿no? Y que pues se puedan obtener su diploma lo más antes posible. ¿No? Simplemente desearles éxito, Luisen, y lo dejo a cargo de la sala. Muchas gracias, ingeniero. Muy buenas noches, estudiantes. Eh, Como me presentó el ingeniero José, soy docente técnico superior, también imparto docencia en la Universidad Amazónica de Pando. Eh, Espero llenar sus expectativas. Como bien saben, este es el último módulo que ustedes van a impartir. Y como mencionó el ingeniero Valderrama, tenemos que llegar a una elaboración de proyecto casi al 100%. Bueno, un 80% en el cual posterior a eso a ustedes se les asignarán unos tutor para que le puedan hacer las correcciones al trabajo que vamos a ir realizando desde el día de hoy hasta la culminación de lo que es nuestro módulo. Eh, Eso por un lado. Posterior a eso, igual, vamos a, como son 3 horas de clase que vamos a tener, vamos a tener un break donde van a poder tomar su cafecito, más o menos tipo 9, 8:30. Y en ese transcurso, en el grupo de mensajes de aquí de la misma plataforma, me van a poner su nombre completo con carnet de identidad para que yo les pueda tomar la asistencia correspondiente. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta que quieran realizar? Buenas noches, ingeniera, ¿cómo está? Una consultita. Bueno, hubo modificación de cronograma y ahora vamos a pasar martes, miércoles, jueves, ¿no? ¿Verdad? Eh, Hoy y mañana. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, jueves yo tengo otra clase de justo otro, bueno, de una maestría que estoy tomando y tal vez me pueda conectar, pero no pueda participar o a veces tal vez no me pueda conectar, pero los jueves. Ya. Vamos a hacer hoy en la primera parte la presentación de cómo va a ser el desarrollo del avance, en el cual casi todos los trabajos van a ser personalizados y en el cual no van a tener ningún problema. Eso sí, va a ser importante la asistencia de que todos estén, ya que dentro de la calificación que se vaya a realizar tenemos 10 puntos que van a ser considerados por el tema de asistencia. Es por tal motivo que ya sea eh, tengan sí o sí estar conectado a la plataforma y así poder ver el trabajo que se viene y que se va a realizar en el transcurso de estos días. ¿Alguna otra pregunta? Listen, disculpe, buenas noches, Lorena Bonifacio le habla. En el momento no escuché, va a disculpar, el tema de las clases. ¿Estas sesiones de la monografía solo son por hoy o qué día? Esa parte no escuché, va a disculpar, no sé si podría repetir. Ya. Tenemos esta semana, la próxima semana, que está dividido en 3, pero ahorita cuando empiece a exponer el modo de calificar los días que vamos a tener las sesiones de clase, van a ir sabiendo qué días van a tener la actividad conmigo del avance del módulo. Ya.
¿Alguna otra duda para que podamos comenzar? Buenas noches. Una consultita, esa partecita no entendí, en el grupo grande de WhatsApp tengo que poner ahora mi nombre y mi número de carnet. Aquí en la plataforma, en el chat. Ah, en el chat de aquí. Ah, ya, Sí. ya, gracias. ¿Ninguna otra duda más que tengan, queridos estudiantes, para que podamos empezar? Siendo así, voy a compartir la diapositiva para poder explicarle y empezar lo que es el tema que nos corresponde sobre el tema de monografía. Se mira bien, ¿no? Me van a avisar ya si no miran, si hay alguna falla, por favor. Se mira, Licen. Se ve, dice. Muy bien, gracias. Muy bien. Eh, Como pueden ver, nuestro diplomado es en educación superior, modalidad virtual versión 9, y el módulo que vamos a llevar es taller de monografía. Como ven, mi nombre está al pie de la página, licenciada Kenia Melissa García Orozco. Eso es para que tomen en cuenta en los trabajos que me vayan a presentar y que tengan que subir a la plataforma. De todas maneras, igual la diapositiva se va a subir a la plataforma para que ustedes puedan revisar y así poder tener avances sobre contenido. El contenido principal de este módulo, vamos a tener lo que son las generalidades, la ciencia, el método científico, la investigación científica, paradigmas y enfoque de la investigación, las investigaciones documentales y de campo, y herramientas para detectar plagio. Y la estructura principal, que es de la monografía. Uno de ustedes me preguntaban sobre la fecha. Como pueden ver, el taller de elaboración de monografía inicia hoy, fecha 11 de noviembre de 2025, y culmina el 11 de diciembre del 2025, el cual hoy día tenemos nuestra primera sesión y mañana igual, que serían en los horarios de 19 horas a 22 horas. La próxima semana igual, ya serían 3 clases que tendríamos en fecha 2, 3 y 4. Y la última semana que sería el 9, 10 hasta el 11 de diciembre. Estaríamos culminando entre el 10 y el 11 ya con su monografía casi al 100% para que se las pueda revisar y colocar su nota final. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Dicen, bueno, yo revisando la guía que tenemos de la monografía, pues se indica, ¿no? La estructura y todo, pero no profundizan ciertos puntos. Imagino que con ustedes no vamos a profundizarlos, ¿no? Entonces, el transcurso del taller. ¿Cómo dijo? Perdón. Eh, Tenemos una guía para elaborar la monografía, donde se nos indica, pues, ¿no?, cómo tiene que ir la Sí, estructura le y voy a ciertas pasar. generalidades. Sí, se le va a pasar la estructura para la elaboración de la monografía. Eso el día de hoy igual se lo va a subir a la plataforma para que ustedes puedan acceder y empiecen a trabajar. Hoy por eso el avance todo va a ser en todo lo que ustedes vayan a impartir, y van a hacer como un trabajo pequeño, personalizado, para que puedan presentar y subir a la plataforma. ¿Ya?
En el transcurso que vamos avanzando el tema, vamos a ir hablando de lo que corresponde, pero sí se le va a pasar la guía. Ok, Lisa. Dentro de la evaluación, como le había dicho, eh, la asistencia y la participación tenemos 10 puntos que son importantes y se exige el 80% de asistencia en todos los días que tengamos la fecha programada para el tema de lo que es el trabajo que vayamos a realizar y el avance que se vaya a realizar sobre la modalidad de graduación, ¿ya? Sobre la materia. Como pueden observar, también tenemos tareas y actividades que eso se van a tomar como 40 puntos entre actividades y tareas que se vayan a realizar dentro de este módulo. Y por último tenemos el proyecto final que es de la monografía, el cual va a contemplar un 50 puntos presentando formalmente la monografía en formato A. Dentro de nuestras competencias, en este módulo vamos a desarrollar competencias de metodología de investigación científica para elaborar propuestas de investigación relevantes a la educación superior. Dentro de ellas, vamos a elaborar una propuesta de investigación coherente con rigor científico y pertinente a la problemática y los desafíos de la temática. Dentro de esto, se comprende un proceso metodológico de la investigación en el marco de la construcción de su propuesta de ustedes de la investigación. Un concepto pequeño de la monografía. Se menciona que la monografía es un estudio de un tema de bien delimitado y estructurado, cuya presentación formal se ajusta a pautas predeterminadas y en la cual las ideas y los resultados se comunican de modo razonado y coherente. En este punto del concepto de monografía y en base a la modalidad que están optando, eh, voy a poner en énfasis que la monografía que ustedes vayan a realizar se base específicamente en lo que es el diplomado que estamos avanzando, que es el módulo de educación superior, ¿ya? No quiero que se vayan a otros temas que no corresponden a lo que es el módulo o el diplomado que estamos impartiendo. Ahora sí, vamos a comenzar con lo que es el tema de estructura. Primero, para empezar, tenemos que saber qué es ciencia. Ciencia, se puede decir que la ciencia, según García Pérez, en el 2010, la ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemático, estructurando, estructurado y de los demás se deducen principios y leyes generales. La esencia de la ciencia no consiste en la acumulación de observaciones de datos, hechos, sino de la elaboración crítica de teorías y de la evaluación que están por medio de la confrontación de los hechos observados. Esto nos dice Popper en el del año 1979. Entonces, dentro de la ciencia vamos a ver cómo definiríamos la ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia dentro de las observaciones se basa en la observación y la medición cuidadosa de los eventos y fenómenos. Dentro de la experimentación, los investigadores diseñan experimentos para probar hipótesis y explicar teorías científicas, midiendo y registrando datos. Y ciencia dentro de la investigación
es la que se utiliza la creatividad y la imaginación para desarrollar nuevas teorías o ideas que luego son evaluados por otros especialistas en la disciplina. Por favor, si no me escuchan, me van a hacer saber. La ciencia y paradigmas. Se puede decir que la ciencia es su ausencia en una búsqueda incansable de conocimiento, un esfuerzo por comprender la complejidad de la realidad que nos rodea. Sin embargo, la ciencia no opera en un vicio, está profundamente arraigada en los paradigmas en los cuales se enmarcan referentes a definiciones en las que se consideran conocimientos válidos como que se adquiere y como que se valida. O sea, que tenemos que buscar una forma de ciencia que se considere dentro del conocimiento y de la realidad. ¿Qué es paradigma? ¿Alguien me puede decir qué es un paradigma? Un paradigma, Licen, a lo que tengo entendido, es un punto de vista diferente al que tiene un individuo a diferencia de otro. Como usted decía, pues básicamente esto netamente va al tema subjetivo, porque si hablamos de objetividad, vamos a ciencias exactas o ciencias de la salud, donde pues todo es de manera objetiva, de ascendente a descendente. En cambio, el paradigma va más que arraigado al tema subjetivo, porque pasa de lo específico a lo general. Y esto más que todo se ve en ciencias sociales, en ciencias pues de índole humanísticas o netamente históricas. Exacto. ¿Alguien más que quiera aportar algo? También un paradigma menciona, ¿no?, que es un modelo o un conjunto de creencias, ideas y valores que un grupo o una sociedad utiliza para interpretar y comprender la realidad. Muy bien, Tatiana. Ya, vamos a ver qué es paradigma. Paradigmas. Un paradigma se refiere a un conjunto coherente de creencias y supuestos compartidos que actúan como una lente o un marco a través del cual los individuos interpretan y entienden el mundo. También se dice que descubren los diferentes paradigmas de investigación, como ejemplo en ciencia. A lo largo de la historia podemos ver que la ciencia ha ido obteniendo varios cambios de paradigmas notables. Por ejemplo, el paso de la teoría geocéntrica, donde se creía que la Tierra era el centro del universo, y el heliocéntrico, donde se reconoce que la Tierra gira alrededor del Sol. Fue un cambio, ese fue uno de los cambios de paradigma. Como pueden ver en la imagen, los dos ejemplos que se ha mencionado, geocéntrico, donde pensábamos que todo giraba alrededor de la Tierra, pero heliocéntrico, en el heliocentrismo, vemos que es viceversa, ¿cierto? Que más bien la Tierra gira alrededor del Sol, igual que el resto de los planetas. ¿Me hice entender? ¿O alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Se entendió, Liz? Ya, continuamos. El paradigma lógico positivista o empírico. ¿Qué no quiere decir el paradigma lógico positivista o empírico? Dentro de su primera definición, este paradigma consiste que es el único conocimiento auténtico científico y que de tal conocimiento solo surge la afirmación positiva de las teorías a través de los métodos científicos. Pero dentro de su característica es la que busca leyes generales y universales. Se basa en la objetividad, la realidad externa y la misma para todos. Por ejemplo, una investigación que se busca determinar
si una droga es efectiva contra una enfermedad mediante ensayos clínicos o controlados. El paradigma simbólico, interpretativo o hermenéutico. En su definición, el paradigma simbólico se centra en la interpretación de las acciones humanas y el significado que las personas atribuyen a estas acciones. En contextos particulares es un subjetivo considerado hacia la realidad con algo interpretado por individuos. Una de las características es el enfoque que se deja entender e interpretar la realidad de la perspectiva del sujeto, y la realidad es subjetiva y múltiple. Un ejemplo es una investigación que se busca para comprender las razones detrás de las decisiones de la carrera de estudiantes universitarios a través de entrevistas en profundidad ¿qué nos quiere decir? Que el tema que ustedes vayan a elegir dentro de esta modalidad quiere decir que ustedes, mediante una entrevista a X personas, van a poder profundizar a lo que ustedes quieren lograr o llegar a obtener. El paradigma sociocrítico o dialéctico. En su definición, el paradigma sociocrítico o dialecto tiene como objetivo no solo comprender la realidad social, sino también transformarla. Se centra en identificar concentraciones en la sociedad y busca la transformación social a través de las críticas y la reflexión. Una de sus características principales de este paradigma es la realidad que está en constante cambio y moldeada por las relaciones de poder. Buscan empoderar a los participantes y transformar la realidad. Se enfoca en la crítica y en la reflexión, como por ejemplo una investigación que se analiza la desigualdad en el acceso de educación superior y propone estrategias para mejorar la equidad en el sistema educativo. O sea, este paradigma en sí es el que busca una estrategia para mejorar las inquietudes que se puedan obtener, ya sea de cualquier ámbito, como nuestro módulo es de educación superior, por eso lo puse como sistema educativo, para que más o menos se den cuenta de qué es lo que queremos llegar o tratar de hacer para poder obtener resultados. Aquí lo podemos ver los tres tipos de paradigmas que ya les mencioné, que es el positivista, interpretativo y crítico. Los ejemplos prácticos en el positivista es el de medir la efectividad de un medicamento mediante un experimento. Dentro de él, su enfoque y su método es la medición de objetividad en datos cuantitativos. Su propósito sería explicar y la casualidad. En el interpretativo, es la entrevista de pacientes para atender su experiencia con una enfermedad. Dentro del enfoque y su método es la interpretación de significados cualitativos y su propósito comprender la realidad. En el crítico, analizar las desigualdades de acceso a la salud y proponer cambios sociales. En su enfoque y método es el de analizar críticos y enfoques sociales, y en su propósito transformar la realidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un paradigma no es un conjunto homogéneo o indivisible, sino es un marco abierto a la revisión crítica y a la convivencia con otros paradigmas provenientes a la innovación científica. ¿Alguna pregunta, duda?
o alguien que quiera acoplar algo más sobre los paradigmas. Vamos a continuar entonces. Ahora vamos a hablar sobre el método científico. El método científico es un proceso sistemático metodológico que se aplica a la investigación científica y que se compone de una serie de pasos interrelacionados que buscan explicar los fenómenos naturales o sociales de manera objetiva y verificable. Eso nos menciona Ruiz en su editorial en el año 2007. Uno de sus libros es El método científico y sus etapas. Característica del método científico. Tenemos la primera característica, que es empírica, en la cual se basa en la experiencia, medición y observación directa. Tenemos objetivo, que busca describir la realidad sin prejuicios ni interpretaciones subjetivas. También tenemos en la parte sistemática una de las características del método científico, que se sigue un procedimiento claro y organizado en cada investigación. Y en lo verificable, los resultados deben poder ser confirmados por otros investigadores. El método científico. Dentro de las observaciones, se puede decir que se observan un fenómeno y plantean una pregunta de investigación. Dentro de la experimentación, diseña y realizan experimentos para poner a prueba la pregunta y o hipótesis mediante registros de resultados. También se realizan formulación de preguntas, donde se formulan una pregunta y o hipótesis que pueden explicar el fenómeno observado. Y por último, lo de conclusión, que se basa en los resultados que se evalúan y se llegan a una conclusión, la cual puede o no ser aceptada para la comunidad científica. Tipos de investigación científica. Dentro de los diseños o nivel de investigación científica, tenemos la investigación de correlación, que sería el de analizar las relaciones entre variables para determinar si existe una asociación o correlación entre ellas. Dentro de ellas tenemos la investigación descriptiva, la cual describe un fenómeno o situación identificando y analizando los datos recopilados. Y también tenemos la investigación experimental, la cual busca establecer una relación causal entre dos o más variables, manipulando una o más variables mientras se controlan o mantienen constantes los demás. Entonces son tres tipos de investigación científica que tenemos: la descriptiva, la correlacional y la experimental. Técnicas dentro de los procesos de investigación o investigativo. La investigación documental es la recopilación de información a partir de fuentes secundarias como libros, artículos y otros documentos. La investigación de campo se recopila información directamente del entorno sujeto a estudiantes o estudios, mediante observación, encuesta o entrevista. Y la investigación aplicativa, que es orientada a la solución de prácticas de problemas, más que la generación de conocimiento teórico y puro. Estos tres tipos de investigación tienen un proceso diferente, en la cual ustedes van a ver cuál de los tres va a ser aplicado dentro de su monografía. El documental yo creo que entraría igual el campo y puede ser el de investigación aplicada. El de campo porque sí o sí van a tener que, de acuerdo a lo que ustedes vayan a elegir, realizar su monografía, van a tener que hacer estudios y encuestas y entrevistas.
y documental que tiene que recopilar datos de investigación y ponerlo para igual su monografía. Vamos a hacer un ejemplo de método científico. Dice, como podemos observar, las plantas de su jardín crecen más cerca de una ventana. Estamos hablando de una planta, ¿cierto? En la formulación de pregunta se dice, ¿por qué la planta crece más cerca de la ventana? Entonces, de ahí surge lo que es nuestra hipótesis. Si la planta está cerca de la ventana, entonces crecerán más porque reciben más luz. Pero si hablamos en la experimentación, toma dos plantas del mismo tipo, como ven la imagen, y colóquenla cerca de la ventana y otra a un rincón oscuro de un cuarto durante un mes. Entonces, ahí ustedes van a ver cuál es la diferencia de ambas plantas. Ahí es donde entra el tema de análisis, que después de un mes se mide el crecimiento de ambas plantas y por último van a sacar la conclusión que si la planta cerca de la ventana creció significativamente a más que de la del rincón oscuro. Esto apoyado en una hipótesis de que la luz influye en su crecimiento. Ese es uno de los ejemplos que le puedo dar en el método científico. Otro ejemplo. Dentro de las observaciones que se vayan a realizar, los equipos de trabajo de una empresa, por ejemplo, muestran mayor productividad cuando se reúnen, tienen reuniones de seguimiento semanal. Ahí es donde surge la pregunta y se menciona la realización de reuniones de seguimiento semanales por parte del líder influye positivamente en la productividad del equipo y surge posterior a eso una hipótesis. Si un líder implementa reuniones de seguimiento semanales con su equipo, entonces la productividad del equipo aumentará debido a de manera de mejor alineación, claridad en el objetivo y resolución de oportunidades de obstáculos. Y nos vamos a lo que es la experimentación. Seleccionar dos equipos similares del mismo tamaño, experiencia, cargo de trabajo para dentro de la empresa y realizar un equipo. Y en uno de los equipos tendrá un líder realizando reuniones de seguimiento semanales estructuradas y el equipo B que tendrá un líder que continuará con su estilo de gestión habitual sin reuniones formales de seguimiento y la experimentación se llevará a cabo durante un trimestre. Ahí surge lo que es un análisis, que sería que al finalizar el trimestre se van a comparar métricamente la clave de productividad de ambos equipos, donde surge una conclusión que si el equipo A con reuniones semanales muestra una mejor y significativa eh, en sus métricas de productividad en comparación con el equipo B, esta apoyará la hipótesis de que el seguimiento estructurado del líder es un factor clave para mejorar el rendimiento. ¿En cuál de las dos, en este ejemplo, quiero que me digan cuál de las dos tendrían más objetividad como equipo de trabajo? Licen, yo creería en este caso que el grupo A, porque creo que ellos mm, están trabajando, en este caso, las métricas. Y bueno, básicamente el grupo B solamente está apoyándose en la hipótesis o bueno, en la teoría en este
caso, que eso pasaría a ser información secundaria. Y yo supongo que el equipo A, en este caso, está trabajando con información primaria, tal vez con instrumentos que hayan recopilado, ya sea la observación o las encuestas, etcétera. Exactamente. Entonces, ¿qué no quiere decir? Que el equipo A sería más eficiente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está teniendo una reunión semanal con su líder, el equipo. Y en cambio el equipo B no tendría, digamos, tendría quizá un porcentaje de eficiencia, pero no igual que el equipo A. ¿Por qué? Porque no se reúnen, no coordinan y solo se reúnen trimestralmente. Entonces no habría, digamos, no se vería tanta eficiencia, ¿no? O mayor objetividad dentro de una empresa, siendo que todo lo que se realice dentro y fuera tiene que ser en equipo, porque uno solo no puede salir adelante, ¿cierto? ¿Alguien más que quiera acotar? ¿Nadie? Vamos a seguir. Aquí, como pueden ver, tenemos otro ejemplo en el método científico, donde la observación existe en una alta rotación de personal en departamentos de ventas de empresas del sector tecnológico de la región. ¿Cuáles de los factores documentados más frecuentes que influyen en la rotación de personal de departamentos de venta del sector tecnológico? Su experimentación en la recopilación de datos documental. Entonces, su revisión sistemática del artículo académico sobre la rotación de personal y gestión de talento en ventas es un análisis de reportes anuales de rotación y estudios de clima laboral en al menos de 5 empresas tecnológicas. Dentro de un análisis que se realiza el contenido cualitativo y cuantitativo de los documentos recopilados para identificar, categorizar y cuantificar la frecuencia de mención en los distintos factores. Dentro de su conclusión, podemos ver que en base al ejemplo que se está realizando, sería permitir describir y jerarquizar los factores de rotación más relevantes según la evidencia documental disponible. Los resultados serán una descripción precisa y fundamentada del fenómeno. Eh, Otro de los ejemplos dentro de una empresa manufacturera es invertir en la tecnología para la adoptación de lentas ineficiencias con recurrentes fallas en proyectos de innovación. Se sospecha que el estilo de liderazgo actualmente es una barrera clave. Dentro de la formulación de preguntas sería: ¿cuál es la barrera específica de liderazgo que obstaculiza la implementación exitosa de innovación tecnológica? Ya estamos viendo arriba en la observación cuál es el problema, entonces realizamos la formulación de preguntas. En la experimentación podemos decir que la revisión documental de literatura sobre liderazgo, innovación y causa de fracasos tecnológicos en manufacturera y encuestas aplicadas a gerentes y equipos técnicos de 20 empresas manufactureras, midiendo la claridad de la visión digital, la tolerancia de riesgo, la autonomía de equipo y la burocracia interna. Realizando un análisis la estadística descriptiva y contrastar los resultados en un marco teórico. En su conclusión, la jerarquización de las barreras de liderazgo más críticas, ejemplo, evasión del riesgo o falta de visión, proporcionan una base para diseñar
e intervenciones en capacitaciones y cambio cultural. Como le mostré, a ver, uno, dos, tres, cuatro ejemplos de método científico. Este trabajo que se van a realizar individual, lo van a subir a la plataforma. Y aquí le estoy dando la observación. Construyamos juntos. ¿Cuál sería el problema? Serían muchos emprendimientos logran una etapa inicial de supervisión start, pero fracasan o se estancan al intentar escalar. Se sospecha que la alta capacidad de liderazgo orientada al crecimiento es una barrera crítica. Lo que ustedes van a realizar sobre la observación es la formulación de preguntas, experimentación, análisis y conclusión. ¿Ya? Hasta ahí vamos a hacer ese pequeño trabajo ahorita y me lo van a subir o me lo van a subir al grupo en digital. Tenemos ya un grupo donde me agregó el ingeniero Valderrama. Ahí lo pueden subir. Pequeño trabajo igual. Los que no puedan subir a la plataforma. Listen, en la plataforma no sale habilitado nada. Ya, entonces lo realizan y me lo envían aquí por el WhatsApp en el grupo con sus Ok. nombres, dudas, preguntas pueden realizar. Voy a estar atenta a cualquier duda que tengan. ¿Ya? Dicen una preguntita, ¿será que nos puede compartir la presentación al grupo y nosotros solo pues lo rellenaríamos eso de ahí y le mandamos ya con nuestro nombre, obviamente? Ya, se los envío ahorita. Ya ahí se los compartí. Ahí lo pueden trabajar ya. Voy a estar atenta. Muy bien, vamos a continuar. Los que faltan, por favor, sigan enviando ya. Si no, se van a quedar sin su puntito. Mm, ¿Qué hora es? 8:34, querida licenciada. Ya. 20 minutos y entramos a un break para que vayan y cenen y coman algo. Ya. Y un ratito les voy a dar la entrada y nos vamos a quedar en la siguiente fase de la presentación. Ya. Vamos a continuar ya. Como han visto el trabajo que han realizado, no lo he leído, pero lo voy a leer uno por uno para ver si han podido entender a lo que debemos, a lo que quise llegar. Eh, Como pudieron ver la observación, ese era el tema, el que les di, lo que tenían que hacer el análisis, que esto llegaría a ser la delimitación, la formulación del problema, que sería el planteamiento del problema, y la conclusión, que sería el objetivo general, y la experimentación y objetivo. Obviamente que estos dos últimos puntos casi no los hemos topado, pero ahorita que demos continuidad con los temas, con el tema, vamos a hablar sobre lo que es el planteamiento del problema, objetivo general y objetivo específico. Entonces vamos a iniciar la siguiente parte de nuestra investigación. Definición del tema. Esa es una observación. En la cual se selecciona el tema de investigación. La investigación se ha determinado entre fundamentaciones del programa como un objeto del proceso. Sin embargo, necesitan un claro objetivo.
de alcance científico que será guiado por el docente de taller, el cual debe apoyarse a las siguientes líneas de investigación, las cuales son simplemente una propuesta de propuesta al posgrado de la Universidad Amazónica de Panamá. Delimitaciones del problema. Dentro de las delimitaciones del problema, vamos a realizar lo que es un análisis, es escoger el problema mayor o más trascendental o que nos interesa trabajar, que en este caso sería sobre educación superior, especificando los aspectos que se desean abordar y las limitaciones temporales y geográficas que se tengan en cuenta. Dentro de ellos está lo espacial, lo temporal, la muestral y la temática. Cuando hablamos de espacial, nos referimos al área geográfica y o espacial donde se desarrollará la investigación. Temporal, el periodo durante el cual se elaborará la investigación. La muestral es la característica de los elementos que serán objeto de estudio, del estudio. Y la temática es la que determina los temas dentro de los cuales se desarrollará el estudio. Ejemplo de delimitar la investigación o su investigación. Dentro de las observaciones, por ejemplo, habríamos hablado de una empresa manufacturera, invierte en tecnología, pero su adopción es lenta e ineficiente, con recurrentes fallas de proyectos de innovación. Se sospecha que el estilo de liderazgo actualmente es una barrera clave. Su experimentación sería la revisión documental de literaturas sobre liderazgo, innovación y casos de fracasos tecnológicos en manufactura. Encuestas aplicadas a gerentes, equipos técnicos de 20 empresas manufactureras, midiendo con claridad la visión digital, la tolerancia al riesgo, la autonomía en equipo y la burocracia interna. Dentro de ello se conlleva a realizar un análisis que sería estadística descriptiva y contrastar los resultados con marco teórico. Dentro de las limitaciones especiales, el estudio se centra en una empresa manufacturera. Ya estamos hablando sobre este ejemplo que les había dado la empresa manufacturera. ¿Cuál sería su delimitación especial? La empresa manufacturera de la región latinoamericana que se ha desarrollado o intentado proyectos de innovación tecnológica. Su delimitación temporal sería su fuente, su evidencia generada en los periodos de tal fecha a tal fecha, digamos, del 2019, como ven, hasta el 2025. Ya ustedes van a delimitar el tiempo que van a realizar para realizar su investigación. Pueden tomar 1 año, 2 años, 3 años, 6 meses, 8 meses. A eso nos referimos lo que es la delimitación temporal, correspondiente a la etapa reciente de transformación digital de la manufacturera. Delimitación muestral es la investigación considerada a 20 empresas manufactureras participantes en encuestas a gerentes, equipos técnicos, además de literatura académica y reportes de casos sobre adopción tecnológica. Delimitación muestral, o sea, es sobre la encuesta que se le había dicho que se va a realizar en el caso de educación superior, del tema que ustedes vayan a tomar, hacer encuestas al gerente, a los estudiantes, al rector, al vicerrector. Entonces, ustedes ya verán el tema que vayan a proponer para su monografía. Cuando hablamos de limitación temática, el análisis
se focaliza exclusivamente en barreras de liderazgo que obstaculizan la implementación de innovación tecnológica. Estas son, digamos, cuando aquí ya estamos hablando eh, sobre el avance tecnológico, hasta dónde nos podemos delimitar para poder hacer este tipo de análisis focalizado exclusivamente en lo que son una barrera de liderazgo. Entonces, aquí ya le estoy mostrando en este ejemplo a qué se refiere espacial, temporal, muestral y temática. ¿Alguna pregunta? Bueno, Licen, justo eso, bueno, la primera clase introductoria, el ingeniero Rodrigo pues, nos mostró, ¿no?, la línea de investigación que tenemos que seguir y de ahí pues partía nuestro tema para poder realizar la monografía. Y bueno, me imagino que en base a esa línea de investigación nosotros tenemos que profundizar, ¿no?, el tema de la monografía. Sí, sí está marcado dentro de lo que está eh, el diplomado, sí, no hay ningún problema. Si ya tienen un avance con algún otro docente. Lo único que tienen que hacer es dar continuidad sobre el mismo proyecto, trabajo que estuvieron realizando y hacerlo, adecuarlo a lo que les voy a pasar, eh, que tienen que trabajarlo el método APA, el, y la guía de presentación de la monografía, ¿no? Todo de acuerdo como correcto. Formulación de la pregunta, dice. Planteamiento del problema científico. Dentro del planteamiento del problema científico tenemos que ser puntuales, concreto, escrito en una sola frase y de forma interrogativa. Dentro de esta tenemos en la observación de la empresa manufacturera invertir tecnología para su adaptación. Estoy hablando de un solo ejemplo por si acaso, para no confundirlo. Pero su adaptación es lenta e ineficiente con recurrentes fallas en proyectos de innovación. Se sospecha que el estilo de liderazgo actualmente es una barrera clave. La formulación de la pregunta es: ¿cuáles son las barreras específicas de liderazgo que obstaculizan la implementación exitosa de innovación tecnológica? Aquí ya nos está diciendo la delimitación espacial, ¿cierto? De acuerdo a lo que vimos acá. Delimitación espacial, que sería la empresa manufacturera en Latinoamérica. Dentro del ejemplo que hemos dado de la empresa manufacturera, dentro de los objetivos de la investigación, dentro de los objetivos, podemos decir que la investigación son las metas o propósitos específicos que se buscan alcanzar el estudio, indicando claramente que se pretende descubrir, demostrar o analizar. Dentro de ellos tenemos, como bien saben, el objetivo general y los objetivos específicos. Dentro del objetivo general se describe la meta principal o el propósito general de la investigación, que es una declaración amplia que resume lo que el investigador espera lograr con el estudio completo. Y dentro del objetivo específico son los objetos específicos que desglosan el objeto general en metas más pequeñas y concretas. Son acciones específicas que el investigador llevará a cabo para poder alcanzar el objetivo general. Entonces,
Dentro de los objetivos tenemos el objetivo general, que es lo que vamos a realizar para poder obtener un propósito, ¿no ve? Y para lograr ese propósito tenemos que tener nuestros objetivos específicos, lo cual nos va a llevar a alcanzar las metas para poder lograr este objetivo general que se vaya a realizar dentro de la monografía. ¿Me deja entender? ¿Alguna duda? Vamos a continuar entonces. No hay dudas. Características del objetivo general. Como podemos ver, el objetivo general es amplio y comprensivo. En este se resumen, es un resumen general de lo que se espera lograr con el estudio completo. Tenemos los verbos infinitivo, escrito de forma de verbo infinitivo. Por ejemplo, identificar, analizar, describir, implementar. Ya depende de cómo ustedes lo vayan a poner el nombre de su monografía. Claro y conciso, tiene que ser directo y fácil de entender para el lector. Dentro de lo relacionado al problema de investigación, que tiene que ser la presentación del problema a resolver. Estas son las 4 características principales que tiene que tener el objetivo general. Características de los objetivos específicos. Dentro de las características principales de los objetivos específicos, uno es el que tiene que estar detallado y preciso en cuáles son específicos y detallados en comparación al objetivo general. El verbo infinitivo, que sería que debe estar escrito de forma infinitiva, por ejemplo, como les dije, en identificar, analizar y describir. En la contribución a dar una solución al objetivo general para que pueda contribuir a la consecuencia del objetivo general. Y lo medible y alcanzable, que debe ser objetos medibles y factibles de alcanzar al objeto general. O sea, el objetivo específico son respuestas o mecanismos que se tienen que utilizar para lograr el objetivo general dentro de su monografía a lo que ustedes vayan a proponer para poder alcanzar. Aquí les hago presentar unos cuantos verbos que son los más utilizados, siempre con su terminación ar, ir, como analizar, investigar, identificar, entender, diseñar, proporcionar, sintetizar, evaluar, determinar, comparar, explorar, desarrollar, verificar, estudiar, examinar, describir, establecer, interpretar, evaluar, contrastar y proponer. Son los más usuales que se utilizan dentro de una monografía, obviamente dependiendo del tema que se vaya a elegir. Ejemplo de objetivo general. En conclusión, en la conclusión del objetivo general, se debe describir la barrera del liderazgo más concreta, más crítica. Ejemplo, aversión al riesgo de falla de visión, proporcionado a una base de diseñar intervenciones en capacidad y cambio cultural. En el planteamiento del problema científico sería, ¿cuáles son las barreras específicas del liderazgo que obstaculizan la implementación exitosa de innovación tecnológica en empresas factureras de Latinoamérica? Entonces, si vamos a hablar dentro de nuestro objetivo general, sería, como pueden ver aquí,
de lo anterior, analizar, ¿cierto? Está dentro de los verbos. Entonces, ¿qué se va a realizar? Analizar las barreras específicas del liderazgo que obstaculizan la implementación exitosa de innovación tecnológica en empresas manufactureras de Latinoamérica, con el fin de proporcionar una base sólida para el diseño de intervenciones efectivas en capacitación y cambio cultural. Dentro de los objetivos específicos, se tiene que hacer una revisión documental de la literatura sobre el liderazgo de innovación y casos de fracaso tecnológico en manufactura, encuestas aplicadas al gerente y equipos técnicos de empresas manufactureras, midiendo la claridad y la visión digital de la tolerancia al riesgo, autonomía de equipos y burocracia interna. ¿Qué habíamos mencionado en el objetivo general que se iba a realizar? Analizar las barreras específicas del liderazgo que obstaculizan la implementación exitosa de innovación tecnológica en empresas manufactureras de Latinoamérica, con el fin de proporcionar una base sólida para para el diseño de intervención efectiva en capacitación y cambio cultural. Entonces, para darle solución a este objetivo general, dentro de nuestros objetivos específicos, ¿qué tenemos que hacer? Buscar, mencionar 3 o 4 objetivos específicos en la cual vamos a mencionar para darle solución a este ejemplo que estoy utilizando de la empresa manufacturera. 1. Identificar las barreras de liderazgo predominantes a través de una revisión documental sistemática de literatura académica y casos de estudio. 2. Describir la percepción de las barreras de liderazgo mediante la implementación de una encuesta general a gerentes y equipos técnicos. Y 3. Proponer un marco de intervención estratégica basada en los hallazgos de revisión documental y los resultados de las encuestas, dirigido a diseñar programas específicos de capacitación de liderazgo para fomentar un cambio cultural que facilite la adoptación de innovación tecnológica en el sector. Están viendo que en los 3 ejemplos que estoy dando de los objetivos específicos para dar solución al objetivo general, estoy utilizando los verbos ar, ir, identificar, describir y proponer. Y todos los 3 ejemplos o los 3 objetivos específicos que mencioné tienen que estar contextualizados dentro o hablar específicamente de dar una solución al objetivo general. No podemos hablar, digamos, de otro tema dentro del objetivo específico. Tienen que ser resultados que vayan a realizar para su objetivo general. No podemos, digamos, poner otro tipo de ejemplo si no tiene relación con su objetivo general. Definición de los objetivos de estudio. Objetivo general. El objetivo general dice que es analizar barreras específicas de liderazgo que obstaculizan la implementación exitosa de innovación tecnológica de empresas manufactureras. Estamos hablando del ejemplo que realizamos de la empresa manufacturera de Latinoamérica, con el fin de proporcionar una base sólida para el diseño de intervención efectiva de capacitación en cambio cultural. En su desglose analítico,
como pueden ver, dentro del objetivo general, tenemos que vamos a analizar dónde van a ocurrir, qué fenómenos van a afectar, para qué se va a analizar, se analiza. Ese es uno de los desgloses analíticos que se va a realizar para poder lograr nuestro objetivo general. ¿Qué se analiza? Serían las barreras de liderazgo. ¿Dónde ocurre? En la empresa manufacturera. ¿Qué fenómeno afecta? La implementación de innovación tecnológica. ¿Para qué se analiza? El diseño de intervención. En síntesis, en aspectos fundamentales, nos quiere decir que tenemos el núcleo de estudio, que sería la barrera de liderazgo, el contexto específico, que sería el sector de manufacturero latinoamericano, el fenómeno afectado, que sería la implementación tecnológica, y el propósito aplicado, que sería la base para intervenciones. Entonces, el objeto de estudio definido sería un conjunto de barreras de liderazgo que obstaculizan la implementación exitosa de innovación tecnológica en empresas manufactureras de Latinoamérica. ¿Se entendió hasta aquí? Ya, supongo que sí. Vamos a continuar. Listo. Entonces, dentro del margen de lo más importante, lo que es nuestra monografía para iniciar, ya hemos realizado lo que son la delimitación del problema, el planteamiento del problema, definición del objetivo, objetivo general y objetivo específico. Esto es lo más importante de la investigación que ustedes vayan a realizar para poder realizar los siguientes puntos que vamos a ir hablando. ¿Ya? Hasta aquí vamos a quedar y nos vamos a tomar 15 minutos de receso. Pueden ir a tomarse un vasito de agua, un cafecito, no sé, una cena y después continuamos. Está bien, Ingrid. Sí, Lisa. Gracias, Lisa. Los que faltan su trabajo, súbanlo al grupo, por favor. No, no pasa nada, hijo, así nomás vos. ¿Sabes cosita para mezclar colores? La cosita para mezclar colores. Mira, acá no te estaría pidiendo, Cade. Te estoy pidiendo que me pases. Deja de comenzar, mijito, por favor. Bueno, comenzaremos ya media horita más y se van a liberar. ¿Están todos? Sí, Lisa. Sí, Lice. Ya, vamos a volver a compartir. Nos quedamos calladitos todos, ¿no? Parece que la lluvia los tiene dormidos. Ya, vamos a continuar. Entonces, ya tenemos la parte principal, que es lo más importante, la delimitación del problema, el planteamiento. Bueno, ustedes tienen que realizarlo, ¿no? Todas las explicaciones que se han realizado, desde ya pueden empezar a trabajar su monografía. Les voy a pasar en el grupo de WhatsApp, les voy a pasar los parámetros que tienen que tener su monografía y así empiecen a trabajar ya. Inge, una consulta, bueno, justo en la guía que, bueno, nos compartieron al principio del diplomado, no establece Ya. exactamente el tipo de formato específico, si vamos a usar, mantener la sexta edición en APA o vamos a usar ahora la séptima. Y aparte, si en este caso hay una extensión máxima
Me imagino que en la guía que nos va a mandar nos va a incluir eso. Sí, va a estar todas las especificaciones de la sexta edición. Ok, dice, Entonces continuamos. Ahora vamos a le daremos el enfoque académico científico, que sería la metodología de la investigación. Para ello vamos a definir qué es enfoque, los tipos de investigación, que dentro de los tipos están los niveles de investigación y técnica de investigación. Por otro lado, tendríamos también que hablar sobre los métodos de investigación, técnicas, instrumentos y población y muestra. Enfoque de la investigación. Dentro del enfoque de la investigación tenemos lo cuantitativo y cualitativo. O sea, son similitudes diferentes o diferencias que tienen diferencia. La investigación cuantitativa. En su método estructurado, la investigación cuantitativa es un método estructurado que se usa de medición numérica y el análisis estadístico para probar una hipótesis. Por ejemplo, en algunos ejemplos de estudios cuantitativos son estudios sobre niveles de satisfacción, intención de voto de marketing político o estudios farmacológicos. Dentro de su generalización, en la investigación cuantitativa, los datos son generalizables o poblables, que sería el total de la población. Aquí lo van a disculpar, error de taipeo. Investigación cualitativa. En la investigación cualitativa, lo que realizamos es la recolección de análisis de datos para así afinar preguntas, investigación o relevar nuevas interrogantes. Dentro del ejemplo tenemos algunos que serían sobre la relación de estudiante-profesor, sobre la rutina del trabajo de youtubers educativos y para mejorar el rating de un canal de televisión. Estamos hablando sobre educación superior. En la interpretación de la realidad subjetiva, en la investigación cualitativa se analiza realidades subjetivas propensas a la interpretación del investigador. Diferencia básica entre ambas las metodologías. Dentro de la función, la investigación cuantitativa se usa para probar hipótesis, mientras que la investigación cualitativa suelen ser estudios preliminares que ayudan a plantear nuevas hipótesis y preguntas de investigación. En la realidad, la investigación cuantitativa examina realidades objetivas, mientras que la investigación cualitativa analiza realidades subjetivas propensas de interpretación del investigador. Dentro de un análisis, la investigación cuantitativa se utiliza estadística, mientras que en la investigación cualitativa se utilizan descripciones e interpretaciones. En la generalización, en la investigación cuantitativa, los datos son generalizables a la población o total de la población, mientras que en la cualitativa, el trabajador con muestras pequeñas se da datos que no son generalizables. Dentro de los instrumentos de la investigación cuantitativa, se trabaja con instrumentos estandarizados, mientras que en la cualitativa, los instrumentos son diseñados para la ocasión.
Esos son los 5 aspectos principales que hacen la diferencia entre las ambas metodologías, tanto cuantitativa como cualitativa. Usos y ventajas de las investigaciones cuantitativas. En su uso tenemos que se utiliza para verificar o contrarrestar teorías, construir teorías, obtener una medición de fenómenos, entre otros. En el uso, una de sus ventajas también nos permite el control sobre las variables, la generalización de los resultados, entre otros. Y en ejemplo, el efecto del tiempo de estudio en el rendimiento académico de estudios universitarios. Esas son las ventajas y el uso de la investigación cuantitativa. El uso y ventaja de la investigación cualitativa. Su uso es describir perspectivas, experiencias, valores significativos, entre otros aspectos subjetivos de un fenómeno. Y en sus ventajas es lo que nos permite la profundidad y riqueza de datos de revelación de procesos significados que pueden añadir valor a los estudiantes cuantitativos, entre otros. Ejemplo, quiere decir que las razones subyacentes y las percepciones de los estudiantes universitarios sobre qué le afecta positivamente o negativamente dentro de su rendimiento académico. Ese es su uso y su ventaja de la investigación cualitativa. Ejemplo, el enfoque cuantitativo nos dice que es un estudio de satisfacción del cliente. Por ejemplo, una empresa de real retail realizada en una encuesta en línea de 1,000 clientes para medir su satisfacción con respecto a un nuevo producto. La encuesta incluye preguntas cerradas con escalas de Likert, por ejemplo, el 1 al 5, sobre los diferentes aspectos como calidad, precio, servicio al cliente. Los resultados se analizan estadísticamente para identificar tendencias y correlaciones. En cambio, en el enfoque cualitativo nos dice que son grupos focales sobre referencias de marca. Una campaña de cosmético organiza grupos focales con grupos diversos de consumidores para explorar su percepción y emoción hacia diferentes marcas a través de discusiones abiertas. Las investigaciones recorren información detallada sobre las motivaciones, valores y experiencia de los participantes, proporcionando una comprensión profunda de la lealtad a la marca y la expectativa del consumidor. Esos son los 2 ejemplos que diferencia de una marca de una marca de productos de diferentes. En el cuantitativo nos basamos en una encuesta en línea de 1,000 clientes y en el cualitativo hablamos de organizar grupos, ¿cierto? En conclusión, la investigación cuantitativa es adecuada para responder preguntas de investigación sobre hechos objetivos, mientras que la investigación cualitativa es útil para conocer los significados subjetivos que dan sentido a los hechos. Esa es la diferencia de estos 2 enfoques, tanto cuantitativo como cualitativo. Tipos de investigación científica. Dentro de diseños y niveles de investigación científica,
Tenemos la investigación descriptiva, la investigación correlacional y la investigación experimental. Dentro de la investigación descriptiva es la que describe un fenómeno o situación identificando y analizando los datos recopilados. En cambio, la investigación correlacional es la que analiza la relación entre la variable para determinar si existe una asociación o correlación entre ellas. La investigación experimental es la que busca establecer una relación causal entre dos o más variables, manipulando una o más variables mientras se controlan o mantienen constantes las demás. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Y Lisa? Álvaro, ¿sí? ¿Y se entendió, Lisa? Técnicas dentro del proceso investigativo. ¿Cuáles son las técnicas dentro de un proceso investigativo? Es la investigación documental, la investigación de campo y la investigación aplicada. Cuando hablamos de investigación documental, es el de recopilar información a partir de fuentes secundarias como libros, artículos y otros documentos. Cuando hablamos de investigación de campo, es la recopilación de información directa del entorno y sujeto a sujetos estudiados mediante observaciones, encuestas y entrevistas. Y la investigación aplicada es la que está orientada a la solución práctica del problema más que a la generación de conocimiento teórico y puro. Esas son las tres técnicas dentro de un proceso investigativo. Métodos de investigación. Como pueden ver, dentro de los métodos de investigación tenemos 5 tipos de métodos. El inductivo, deductivo, analítico, sintético y comparativo. Vamos a empezar con el método inductivo, caso particular, la ley general. Ejemplo, ¿no? Dentro de la observación del específico, el método inductivo comienza en las observaciones detalladas de los casos específicos, buscando patrones y tendencias que permitan la formulación de conclusiones generales. Generación de teorías. A partir de las observaciones particulares, se elabora una hipótesis o hipótesis o teoría general que explica el fenómeno observado. Este proceso es clave para construir nuevo conocimiento y generar nuevas ideas. Ejemplo, tras la observación de fábrica de que los gerentes evitan proyectos tecnológicos por miedo al fracaso y los equipos reportan lentitud en la burocracia y la falta de dirección. En esta se identificó un patrón común que es la aversión al riesgo, la burocracia y la falta de visión estratégica como barrera clave del liderazgo, la cual esta obstaculiza la innovación de la manufacturización de la manufacturización latinoamericana. Estamos hablando sobre el mismo ejemplo que les di. Entonces, ¿qué nos quiere decir el método inductivo? Que es que comienza dentro de una observación de caso, pero generalmente explican los fenómenos observados. El método deductivo de la teoría a la prueba. Cuando hablamos de hipótesis y teoría, el método deductivo comienza en una hipótesis o teoría general previamente establecida
en la cual imparte un conocimiento ya existente para así probar su validez. Cuando hablamos de predicción y observación, se derivan predicciones específicas de la teoría general y se recopilan datos para confirmar o refutar la hipótesis original, o sea, de dónde se originó esa hipótesis. Y la confirmación o refutación, que serían los datos recogidos que sirven para validar o refutar la hipótesis original y así original y así fortalecer la modificación de la teoría general. Por ejemplo, si nos basamos en la teoría general de que la aversión de riesgo del liderazgo frena la innovación de hipótesis, que esto es lo que afectará especialmente a la manufacturera latinoamericana por su contexto volátil. El estudio en 50 fábricas confirmó la hipótesis que el 78% de los gerentes mostraron alta aversión al riesgo, validando la teoría en este contexto específico y permitiendo recomendar estrategias concretas para el sector. En este método deductivo, entonces podemos ver en el ejemplo que se ha basado en una teoría general donde la hipótesis afecta especialmente a la empresa manufacturera latinoamericana porque lo pone en riesgo la alta versión de riesgo, dice, ¿no? En la teoría, en este contexto específico, en la cual ellos recomiendan que se usen estrategias concretas para darle solución al problema que tiene la empresa manufacturera dentro del sector que se identificó. Entonces el método deductivo le da una solución más que una hipótesis al contexto que se quiere llegar a obtener dentro de una solución directa al problema. El método analítico, descomponiendo la complejidad, ¿no? Por la descomposición, el método analítico se concentra en descompensar un fenómeno completo en sus partes construyentes para comprender su estructura y su funcionamiento. Cuando hablamos de análisis de las partes, se examinan las diferentes partes del fenómeno buscando relaciones, causas y efectos entre ellas. Y si hablamos sobre la explicación de todo, esta es una vez analizadas ambas partes, se buscan integrar el conocimiento adquirido para adquirir y poder comprender el funcionamiento del fenómeno en su conjunto. Por ejemplo, para comprender a fondo la barrera de liderazgo en la innovación tecnológica, se descompuso el problema en los elementos clave: estilo de toma de decisiones, de comunicación de innovación estratégica, gestión de recursos para innovación y tolerancia de riesgo. Cada componente fue analizado por separado mediante entrevistas profundizadas dentro de la revisión de flujos de aprobación de proyectos y evaluación de resultados de implementación tecnológica. Cuando estamos hablando de la innovación tecnológica, que es otro de los ejemplos que he dado,
Se dice que para la toma de decisiones dentro del método analítico es mejor la comunicación de la visión estratégica de gestión de recursos para que así ellos puedan innovar y no así la tolerancia al riesgo. El método sintético, que es la integración de ideas, la integración de conocimiento. Podemos decir que el método sintético es la que combina diferentes elementos, ideas y perspectivas para formar un todo coherente, integrado de información de diversas fuentes. Dentro de ellas también podemos tener lo que es la construcción de un nuevo entendimiento, en la cual en ellas se busca crear un conocimiento nuevo, más completo y amplio, al unir diferentes piezas del rompecabezas. O sea, unir todo lo- lo- las ideas que tenemos para poder realizar un conocimiento nuevo y dar una solución. Dentro de la creación de soluciones, podemos decir que el método sintético es esencial para la resolución de problemas complejos, permitiendo la generación de soluciones integrales y creativas. El método comparativo es el descubrimiento de similitudes y diferencias. Dentro de la comparación de casos, el método comparativo busca identificar similitudes y diferencias entre diferentes casos y situaciones. Busca patrones y explicaciones generales. Dentro del análisis de diversidad, el método comparativo permite comprender cómo las diferentes variables influyen en un fenómeno, teniendo en cuenta diversos contextos y realidades. Si hablamos sobre la generación de conocimiento transversal dentro del método comparativo, esta nos lleva al comparar y al que se pueda generar conocimiento que trasciendan los casos específicos y proporcionen una visión más amplia del fenómeno estudiado. Hasta aquí vamos a quedar. Ya. Toda la noche he hablado. Espero que hayan entendido. Que si tienen alguna duda, pregunta, pueden hacerlo hasta aquí para que puedan empezar en el avance de su monografía. Dicen, yo buenas noches tengo la duda de que eh, los temas en relación a quién va a ir, o sea, los temas de las monografías. El tema de la monografía tiene que estar enfocado a lo que es el diplomado en base a la educación superior. No pueden salirse de ese contexto. Ya, tenemos que hallar un problema entonces en relación a educación superior, más o menos Sí, así. sí. Ya, gracias. Dicen una consulta, Mayra Pérez le habla. Referente a las páginas de la monografía, ¿cuál es el límite de las páginas que uno tiene que realizar? Enseguida se lo voy a subir lo que es la monografía. Se me apagó la computadora, la otra computadora que estaba enlazada. Y ahí le va a decir el parámetro que tienen que tener para el tema de la presentación de monografía, la cantidad de anexos que pueden poner,
la cantidad de libros bibliográficos, todo detalladamente y marcado en lo que es el formato app. Bueno, si no tienen más dudas, espero que todos me hayan pasado en la primera práctica que hicimos en clase. Yo creo que sí, ¿no? A ver, tengo 28 trabajos que me hicieron llegar. Y bueno, aquí creo que ya se han salido. Hasta antes del break tenía 30. Si alguien se olvidó, por favor, háganlo, súbanlo ya para que les pueda calificar. Bueno, fue un gusto. El día de mañana los espero a la misma hora, 7 de la noche. Licenciada, disculpe una pregunta. Yo ingresé tarde a la plataforma y no sé si usted ya pasó la lista, por favor. Sí, en el grupo de chat ya saqué todos los nombres, que era nombre y carnet de identidad. Si se puso ahí su nombre y carnet de identidad, ya está registrada. Ok, ahorita me coloco, gracias. Bueno, estudiantes, fue un gusto. Espero no lo haya aburrido mucho hoy día. Yo creo que con hoy empezamos y ustedes empiezan a trabajar lo que es su monografía, ya que el tiempo es corto. Tenemos pocas clases y la monografía es, como les mencionó el ingeniero José, tiene que estar con un avance del 80% para su aprobación. Ok, Lisa, muchas gracias a usted por su tiempo, por su... Muy bien, que tengan buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Alicia. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Noche. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Licen, ¿alguna duda podemos hablarle al chat? Claro que sí, cualquier cosa pueden hablarme, pero no es muy tarde. Gracias. Ya, no, no, no me preocupe. Gracias. Ya, buenas noches.